Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el senador del partido de la U, Roy Barreras, ¿usted está de acuerdo con que la Corte Constitucional debe reformar la JEP? No, 77,07%. Sí, 22,93%. Muy buenas noches. Como ustedes saben, el gobierno presentó 6 objeciones por inconveniencia contra la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La Cámara rechazó las objeciones y en el Senado hubo un debate que concluyó con la decisión de enviar el tema a la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jaime Bernal Cuéllar, experto en el tema, tratadista, director del Departamento de Derecho de la Universidad de Externado, ex procurador general. ¿Cuál es su opinión sobre qué va a pasar? Mi opinión... No, dicho, lo primero, perdón. ¿Cuál fue la votación? En mi entender, la votación, y aplicando estrictamente los parámetros del artículo 134 de la Constitución, la votación fue suficiente para rechazar las objeciones propuestas por el señor presidente, para lo cual requería 47 votos y aún más. Depende cómo se analice una de las curules de Iván Márquez, porque es que el artículo 134 define qué curules se pueden reemplazar y cuáles son irreemplazables. En el caso de la señora Medrano no hay discusión. En el caso del señor Iván Márquez puede haber discusión, pero con esa curul o sin esa curul se obtuvo la mayoría por parte de los que rechazaron las objeciones. Es decir, indebidamente no se ha debido contar ni a Iván Márquez como miembro. Si se cuenta Iván Márquez, significa que no es necesario porque de todas maneras fueron rechazados. Ni tampoco a Aida Merlano. Correcto. Ni tampoco ha debido excluirse a Antonio Nocos. Tampoco. Es decir, tal como se hizo, se contabilizó, las objeciones fueron rechazadas, no me queda ninguna duda. En el Senado. Eso. En consecuencia. En consecuencia, si fueron rechazadas, la ley estatutaria que revisó la Corte Constitucional debe sancionarse de manera integral como salió de la Corte Constitucional, incluyendo las 6 normas sobre las cuales recayó la objeción. No, pero un momentito. La ley la debe enviar el presidente del Congreso al presidente de la República para su sanción, o... En este momento tiene que definir, porque el Congreso desafortunadamente por enfrentamientos políticos no ha dicho claramente si fueron suficientes los votos o no. El presidente del Senado y su secretario del Senado dijeron que no eran suficientes los votos y están también tomando esa constancia como si la votación hubiese sido insuficiente. En consecuencia optaron, que me pareció un camino viable, que se enviara a la Corte Constitucional. Antes de enviarla al presidente de la Corte. Antes de enviarla. Tiene que ir ahora a la Corte. Sí, porque el presidente no puede sancionar una ley donde un grupo dice que no se obtuvo la mayoría, el presidente dice lo mismo, el presidente del Senado, el secretario le dice lo mismo. En consecuencia, aquí, quien debe definir, a pesar de que hay personas que sostienen que no es competencia de la Corte Constitucional, es la única que puede definir si la votación fue suficiente para rechazar o no la votación. Es decir, sí es competente la Corte. Mire, para decir la votación. No me queda duda. Ha habido unos interrogantes que algunos manifiestan que no hay una norma especial que determine que sí es competente. Otros han asegurado que puede ser el Consejo de Estado porque el acta de cierre de votación y las constancias del presidente del Senado y el secretario constituyen un acto administrativo. Mi posición es de que es totalmente competente
porque el control no se reduce simplemente al estudio integral que hizo la Corte, que ya lo hizo, sino a todo aquello que surja en el trámite de las objeciones, en el trámite positivo o negativo de las objeciones. En consecuencia, se activó la competencia de la Corte Constitucional y es la única autoridad que puede decir cuál fue el resultado y si ese resultado significa rechazo o no a las objeciones. Entonces, mira, doctor Jaime, inmediatamente después de comerciales. Primero, la Corte podría decir que eso ya es cosa juzgada, que ya falló, en el sentido de que sí es constitucional el proyecto de estatuto de... La Corte puede... Un minutito. Bueno, señor. ¿Su posición cuál es? La Corte necesariamente tiene el control. En consecuencia, puede decir perfectamente que ya es cosa juzgada desde el punto de vista constitucional. Pero a la Corte se amplía la posibilidad de un control más. ¿Cuál control? El control del trámite de votación, constancias que se dejaron sobre las objeciones, porque no puede quedar sin control que se diga son 47 votos la mayoría, sino que debe determinarse si su trámite fue correcto. Eso es competencia de la Honorable Corte Constitucional. Y además debe ejercer un control sobre la votación en sí y además sobre y además sobre el proyecto. Sí, es que mire, aquí es un control muy amplio y es también unos limitantes para el Congreso y el presidente de la República. Es que aquí estamos frente a una justicia nueva con contenido penal, que es totalmente diferente a la ordinaria. En consecuencia, el control constitucional tiene que fundamentarse en varias fuentes. Una, el Acuerdo de La Habana. Dos, los convenios internacionales. Tres, que el derecho tiene una finalidad funcional. Cuatro, que aquí están en juego las víctimas y demás. No es un control cualquiera. Por eso a mí me parece que para entender este control tiene que partirse de algo elemental. Esta justicia es necesaria. No significa que sea indispensable, fundamental y que no pueda funcionar si desaparecen 6 artículos. Sigue funcionando, pero es una justicia que tiene fuentes diferentes porque la referencia es el conflicto armado, interpretaciones totalmente diferentes. El gran problema que ha tenido Colombia, me parece a mí, es tratar de aplicar los criterios de interpretación de la justicia ordinaria con esa rigidez que consideran que la autodetención es hacer justicia. Aquí tienen que los señores magistrados, jueces y fiscales de la JEP tener una dimensión muy superior porque es una justicia que tiene finalidades diferentes y es una justicia condicionada. Pero mientras que no se diferencie la justicia ordinaria de la justicia de la JEP, me parece que vamos a seguir haciendo una discusión totalmente innecesaria y una discusión estrictamente política y no jurídica. En resumen, doctor Bernal, ¿no está usted de acuerdo en que las objeciones hechas por el gobierno deben ser rechazadas por la misma Corte? Yo estoy de acuerdo que deben ser rechazadas. Revisemos bien los artículos. Los artículos no dicen que se prohíba la extradición. Los artículos mencionan para cumplir el acuerdo una etapa en que no se puede extraditar, pero si se cumplen otros requisitos, de que se demuestre que la persona tiene vinculación con el conflicto armado. Es que aquí el marco de referencia para interpretar la ley estatutaria es el conflicto armado, que no aparece en la justicia ordinaria. En consecuencia tiene unos alcances supremamente diferentes. Que se pueda colar una persona, eso es factible en todos los procesos de paz. Doctor Bernal, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la pregunta para ustedes, ¿están de acuerdo con la posición
del doctor Bernal Cuéllar, en el sentido de que las objeciones que el presidente de la República hizo a la JEP fueron rechazadas por el Congreso. E igualmente lo que tiene que hacer la Corte es reconocer ese hecho. Y tiene la competencia plena de la Corte para hacerlo. El resultado de ese sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora al tradicional 1, 2, 3.